Es un placer para nosotros haber organizado este encuentro, como Podemos Bélgica, con un gran economista, pero también antiguo compañero del Círculo, César Roa, que presenta el libro Historias de la lucha por el común. Él siempre cuenta que la idea de escribir este libro le viene gracias a las historias que le contaba su abuelo sobre las luchas por los bienes comunales agrarios, ¿no? Exactamente. En tu pueblo. Sí. Desde un pequeño pueblo de León ha pasado a un estudio muchísimo más general sobre la historia europea y también colonial. Y lo que a mí me parece más interesante es sobre cómo los partidos socialistas en general no han sido capaces de entender las comunidades rurales, ni su valor, ni la lucha por los bienes comunes que ellos defendían. Sin más, era una pequeña presentación, decirte que muchas gracias por venir, que nos alegramos mucho de que hayas elegido este foro para presentar tu libro. Y que, bueno, que es un placer. Como Julia ha dicho, bueno, pues esto empieza un poco este libro empezó un poco, por así decirlo, en Villaverde Sandoval, que es un pueblo de la provincia de León. Y ese es el pueblo de mi abuelo y de mi bisabuelo y de los antepasados. Y entonces, bueno, este es un pueblo que le pasó lo que les pasó a muchísimos pueblos españoles. O sea, hubo la historia de las desamortizaciones. Ya sabéis que en España hubo la desamortización de Mendizábal en 1834 y 20 años después, que lo de Mendizábal fueron bienes eclesiásticos, y la de 1854 de Pascual Madoz, que fueron bienes comunales. El común de todas, digamos, el denominador común de estas desamortizaciones y otras menos famosas que iban a suceder a lo largo del siglo XX es que se hicieron sin catastro. O sea, es decir, que se privatizaron una serie de montes, una serie de tierras que los derechos de propiedad, o sea, primero legalmente no estaban claros. Y segundo, aunque esto luego pues me gustaría comentarlo un poco más, en el campo o en los bienes comunales siempre ha habido el concepto, digamos, de propiedad, si podemos decir liberal o burguesa, de decir, este es mi territorio y aquí hago lo que me da la gana. En el campo eso no es así. Siempre, en todas las culturas y en las culturas campesinas, yo diría que desde Villaverde Sandoval hasta Kuala, hasta Malasia, siempre ha habido unos regímenes de copropiedad por unas razones que luego vamos a ver. La historia de Villaverde, aunque luego si queréis podemos hablar un poco en el debate, a mí me parece muy interesante porque por una serie de circunstancias que ahora no voy a entrar, yo creo que es uno de los pocos pueblos españoles que en los años 20 consiguió recuperar los comunales, o recuperarlos con una serie de matizaciones, pero digamos que los esfuerzos estuvieron coronados, si no por el éxito, por un éxito bastante considerable, pero bueno, eso lo podemos dejar allí. Otra segunda influencia, dejando un poco Villaverde, ha sido por supuesto Carlos Marx. Y Carlos Marx, concretamente, el Carlos Marx que empieza hablando en su primera brillante carrera como periodista, hablando no del robo de leña en los bosques privatizados de Prusia, sino del acopio de leña. O sea, es típico, una comunidad, el bosque tiene... Entre las funciones que desempeña, una fundamental es leña para la gente modesta, o sea, para la gente más modesta del pueblo, leña, combustible y también, bueno, pues un terreno, sobre todo con las bellotas, donde puedan pastar los cerdos. Entonces, claro, esto es una fuente de ingresos fundamental para la supervivencia de la gente. En el momento que ese bosque tú lo privatizas, pues claro, la supervivencia de la gente más modesta del pueblo está completamente amenazada. Entonces, la gente que consuetudinariamente desde siglos habían ido al bosque a recoger leña, pues consideraban que no había, aunque el código legal podía decir lo que quisiera, pero en realidad pues ese bosque era del pueblo y que por una parte ellos tenían hambre y por otra la justicia, y sobre todo la justicia consuetudinaria, estaba de su lado, o sea que tenían todo el derecho. Entonces estos temas Marx los estudió, a mí me parece que de una manera muy interesante. Luego Marx, pues evidentemente en el Capital, el capítulo 24, si no me equivoco, de la acumulación originaria, tiene apuntes muy interesantes sobre destrucción de bienes comunales. Y luego hay un debate que, si queréis, que lo trato, que a mí me parece muy interesante, que es la historia de las comunidades, lo que se llama las comunas rusas agrarias, o en el ruso se llama mir u obshina, o sea, ese otro término que
muy brevemente, o sea, pues Marx le plantea a los populistas rusos, dices bueno, para digamos que Rusia entre la modernidad tiene que pasar primero por el valle de lágrimas del capitalismo, y eso significa destruir unas formas de propiedad comunales ancestrales en el campo ruso. ¿Es eso deseable? Entonces la historia de cómo Marx pues trata un poco pues este problema a mí me parece muy, muy interesante y muy reveladora, pero eso lo podemos comentar luego. Y hay una tercera influencia que a mí me gusta mucho, que son pues un grupo de antropólogos, geógrafos y antropólogos anarquistas que han estudiado lo que son las armas del pobre. O sea, además estamos aquí en esta bella ciudad de Bruselas, que fue, donde se exilió el gran geógrafo anarquista Eliseo Reclus, que está enterrado en el cementerio de Ixelles, y que tenemos otro acto de Podemos podría ser llevar unas flores a la tumba en el cementerio de Ixelles, al monumento, sí. Bueno, exactamente. Y luego, pues, digamos, geografía, antropología anarquista, pues ha tenido, pues a mí me parece gente muy interesante como James Scott, que desarrolló lo que se llama el concepto de las armas del pobre, o sea, dices, pues cuando el Estado o los poderosos deciden privatizar una cosa que va contra la costumbre, o sea, de un pueblo, pues puedes encontrarte con una oposición frontal, a veces políticamente organizada, pero lo más normal es encontrarte pues con una serie de tácticas que es curioso, porque por una parte la caza furtiva, por ejemplo, que normalmente es una estrategia defensiva para ganarte tu sustento y tal, pues evidentemente el que se dedica a la caza furtiva no tiene ningún interés en publicitarlo, porque evidentemente iría al trullo, o sea, si lo hiciese. Y claro, para el historiador esto es un problema porque claro, no tiene, digamos, cómo consigues la fuente de gente que ha hecho todo lo posible por evitar llamar la atención, pero bueno, esto está ahí. Y además, pues hablaba Nicolás de los indignados y tal. Hay un personaje que a mí me resulta muy interesante, que es David Graeber, que es otro de estos antropólogos anarquistas que publicó este libro de la historia de la deuda. Entonces ahora voy a comentar una cosa de por qué este libro me parece tan interesante. O sea, David Graeber, ya sabéis que ha sido un poco de las figuras más conocidas del movimiento Occupy Wall Street, o si uno quiere utilizar términos policiales, o de los cabecillas, o sea, como uno prefiera denominarlo. Y Graeber a mí me resulta muy interesante porque él plantea que hay tres formas de producir bienes y servicios. O sea, la primera es la jerarquía. O sea, tú vas a producir esto y lo vas a producir porque yo te mando y ahí está. Esa sería una primera forma. Y hay otra forma que sería lo que es el intercambio. Dices, tú tienes una cosa que a mí me interesa, yo tengo otra cosa que te puede interesar aquí, pues vamos a intercambiarlas. A priori uno podría decir, la primera forma, la jerarquía, es lo que se llama el Estado, y la segunda forma es lo que se diría el mercado. Pero en la práctica las fronteras están un poco más borrosas, porque cualquiera que haya trabajado en la administración pública, pues sabe que a veces pues el mercadeo que hay entre las distintas unidades para conseguir las cosas poco tienen que envidiar un zoco. Y en un mercado, pues por ejemplo, en una empresa privada, las estructuras jerárquicas que hay dentro de unas empresas privadas poco tienen que envidiar en algunos casos algunas férreas dictaduras. Pero Graeber, y aquí esto es donde me parece que es interesante, él plantea que hay un tercer mecanismo que es muy importante, que no se suele estudiar en las facultades de económicas, pero que es importante, que es lo que llama el comunismo de la vida cotidiana. Me explico. Él dice cuando tú vas en cualquier país del mundo, es decir, y pides el nombre de una calle, de una dirección y tal, normalmente la gente, o puede ser grosera y no decirte nada, pero normalmente te dice dónde está el sitio al que quieres ir. Otra, aunque claro, lo que sería completamente irracional, y eso no pasa, es que alguien te pide y diga, ¿y cuánto estás dispuesto a darme para que yo te dé esa información? Porque entonces no habría propiamente una sociedad que funcionase con esos parámetros. Entonces, esto David Graeber lo llama el comunismo de la vida cotidiana, pero el historiador E.P. Thompson lo llamaba la economía moral, y nos lleva un poco al punto que trata un poco de esto de bienes comunales, a que es la historia de una serie de bienes que no pueden seguir una lógica, digamos, esto es mío
y este es mi terrenito. Por ejemplo, el lenguaje. O sea, el lenguaje no tiene ningún sentido y no se puede pedir el copyright por un chiste o por unas palabras o una serie de cosas. O sea, no habría sociedad humana en la que pudiese funcionar ese tipo de lógica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que hay una serie de bienes que son fundamentales para la supervivencia humana, individual y colectiva. O sea, pues el lenguaje, pues el patrimonio, puede ser el patrimonio cultural, y en la agricultura lo ves de una manera clarísima. O sea, hay bienes que es que no puedes trocearlos. O sea, un bosque, o sea, dices, bueno, pues, o un río, por ejemplo, tú no puedes decir, bueno, esto yo lo corto en trocitos y a cada individuo del pueblo le doy un trocito. Eso no tiene ningún sentido, entre otras razones, porque el que controle la fuente del río controla todo el río. Y entonces, si tú aplicas esas lógicas de mercado a un río, por ejemplo, lo que estás privatizando no es propiamente el río, estás privatizando a los usuarios. Porque es que ellos van a necesitar ese bien sí o sí, y si tú cobras un canon, lo que estás haciendo es privatizar precisamente a los individuos. Entonces, en la agricultura es algo que lo ves muy claro. Y bueno, pues aquí quería comentar pues el método tradicional que se ha seguido prácticamente durante siglos en las agriculturas de clima templado, es lo que se llama un sistema de rotación trienal con barbecho. O sea, ¿esto qué consiste? Pues la rotación trienal consistía en lo siguiente, que normalmente de los meses de finales de noviembre hasta julio se plantaba se dividía, digamos, la tierra, que normalmente la tierra de una comunidad, en tres partes. O sea, en una se plantaba lo que son cereales de invierno, principalmente trigo. Había otra donde normalmente de los meses normalmente de los finales de marzo, o sea, hasta julio, se plantaba o bien un cereal de verano o bien leguminosas, y una tercera parte que estaba en barbecho. O sea, una tercera parte donde no se cultivaba. Pero ¿qué pasaba en esta tercera parte que no se cultivaba? Dice, bueno, no se cultivaba porque la tierra, ya sabéis que necesita que recupere el nitrógeno y recupere los nutrientes, y para ello, pues la ventaja que tenía el barbecho es que la tierra que estaba en barbecho, pues las vacas del ganado de los vecinos podía pastar sin restricciones en esa tierra. Entonces, esto, evidentemente, desde el punto de vista, si queremos, estrictamente económico, pues era dices, bueno, pues es una pena que una tercera parte, y a veces más, de la tierra esté prácticamente durante 15 meses sin ser cultivada. Pero tenía una contrapartida bastante importante, y es que los vecinos pobres del pueblo tenían una tierra que podían cultivar es decir, en la que podían llevar el ganado al pastar, y con ese ganado pues tenían una fuente de ingresos durante todo el año. Con la revolución, digamos, agraria, o sea, del siglo XVII, del siglo XVIII, primero en Flandes, posteriormente en Inglaterra, se diseñó un sistema de rotación sin barbecho. Es decir, un sistema que consistía en lo siguiente, es decir, dices, bueno, vale, vamos a seguir teniendo un cereal de invierno, vamos a seguir teniendo un terreno para cultivar un cereal de primavera, pero en lugar de barbecho vamos a sustituirlo por el cultivo de plantas forrajeras. Entonces, las plantas forrajeras, pues bueno, pues permitirán también alimentar el ganado. Lo que pasa es que, claro, si ya tienes toda la tierra cultivada, entonces no puedes dejar que paste el ganado, porque porque claro, se comería los cultivos. Entonces dices, bueno, pues entonces tienes que cercar el terreno. Pero en el momento que cercas el terreno, lo divides, pues las familias modestas, o sea, que podían llevar el ganado a los comunales, se quedan sin la posibilidad de pastarlo, de pastar, y por lo tanto de que su ganado paste, y por lo tanto tener esa fuente de ingresos. Entonces, durante mucho tiempo, en el siglo XVIII, se puso como modelo la economía británica, y se decía, fíjate que la agricultura británica, fíjate qué eficiente, qué fantástica. Pero evidentemente la gente que de repente se queda sin esa posibilidad de ese terreno para pastar, pues no estaba absolutamente nada contenta. Entonces, la historia de los
cercamientos, a pesar de que se plantee pues, como un éxito, pues generó una resistencia popular muy fuerte. Y aquí el concepto de arma del pobre me parece relevante. No hubo propiamente una rebelión, digamos, organizada con eso, pero pues la gente tenía la costumbre o bien de romper los cercamientos y llevar el ganado a pastar, o bien, por supuesto, de practicar la caza en aquellos terrenos que habían sido de la comunidad y que ahora habían sido cercados y por lo tanto privatizados. Si queréis una anécdota, nunca ha habido más sentencias de muerte en Inglaterra que en el siglo XVIII, y sobre todo derechos por infracción a la propiedad. La cantidad de gente que mandaron a la horca precisamente y posteriormente deportaron a Australia es verdaderamente sorprendente, y tiene que ver con esta historia. Voy casi a dar alguna pincelada más porque yo quisiera que también hubiese un debate, pero esta historia de los cercamientos, o sea, sí es interesante porque ha habido un malentendido durante mucho tiempo. La historia de los cercamientos, la historia de esta economía más productiva, parecía que de una manera u otra dice, bueno, el futuro está en plantaciones o en cultivos que estén cercados. Entonces, como están cercados, pues no tiene sentido cercar una parte, o sea, muy pequeña. Máxime, si tú estás haciendo plantas forrajeras y el ganado no puede pastar, pues necesitas que haya un establo. Un establo, pues necesitas una inversión, digamos, en dinero. Entonces, si la granja o la explotación tiene unas dimensiones mínimas, pues claro, eso no va a ser rentable económicamente. Entonces, necesitas que esas granjas tengan un tamaño, pues a ser posible, de cierta dimensión, e incluso algunos llegaban a pensar y dices, bueno, cuanto más grande, mejor. Entonces, esta idea de cuanto más grande la explotación agraria, mejor, pues hombre, te la vas a encontrar en muchísimos economistas, y dentro, sobre todo, de lo que serían los socialistas urbanos, y sobre todo, concretamente, en el caso de la Alemania anterior a la Primera Guerra Mundial, la idea que fue triunfante, dices, no, es que cuanto más grande la explotación, mejor, porque tiene rendimientos de escala, así se produce mucho más alimento, y mejor para todo el mundo. Que bueno, puede haber algunos costes a corto plazo, pero ahí está. Creo que es interesante tener en cuenta dos cosas. ¿Por qué la socialdemocracia alemana se terminó decantando por este modelo de las grandes explotaciones? Tiene que ver con dos cosas. La primera, que digamos que los campesinos, modestos, se ubicaban sobre todo en las regiones católicas. Entonces ese era un terreno que consideraban que estaba completamente perdido y que no merecía la pena y que era inútil buscar ahí un poco el voto. Y había una segunda razón que es un poco las grandes paradojas de este sistema de grandes explotaciones. Las grandes explotaciones, si parecían durante mucho tiempo muy rentables, no se debía tanto a cuestiones económicas como a cuestiones políticas. Me explico. O sea, la gente que ha perdido la tierra, o sea, que no le queda otro remedio que vender su fuerza de trabajo como jornalero, va a tener unos trabajos durísimos, verdaderamente terribles para trabajar. Entonces, a la primera de cambio va a intentar escaquearse. Pero claro, es decir, en el momento que la gente se escaquea o la gente se organiza, pues los salarios suben, lo cual pone en un peligro a la explotación grande. Entonces, la manera, pues por ejemplo, que las grandes explotaciones que había en Alemania, que estaban al este del río Elba y que estaban controladas por lo que se llama una clase aristocrática que se llamaba los Junkers, consistía en contratar emigrantes polacos para que viniesen durante la cosecha por unos salarios muy bajos. Y evidentemente, cuando termina la cosecha, es llevarlos otra vez a casa, por así decirlo. Es decir, el sistema de Gastarbeiter, o sea, que ha caracterizado la economía alemana, no viene de ayer, sino que es algo que viene ya del siglo XIX. Entonces, insisto, la gran ventaja que tenían y que en cierto sentido cegó mucho el veredicto o el diagnóstico de la socialdemocracia alemana fue precisamente esto, que creían que eran unas ventajas económicas, lo que en realidad eran unas ventajas políticas muy concretas que tenían que ver con el peso político que tenía esta clase aristocrática prusiana en la Alemania imperial anterior a la Primera Guerra Mundial. Entonces, esto es importante por una razón, porque las grandes haciendas no han sido nunca una panacea. Cuanto más grande es la explotación agraria que tienes, mayor es la diversidad de los suelos.
y mayor tino, o sea, requiere aquello. Entonces, claro, la gran ventaja que tienen las grandes explotaciones es que normalmente se han constituido mediante el expolio más brutal y más sangriento. Entonces, la ventaja que tienes es que normalmente dispones de una mano de obra muy barata, precisamente pues que le ha robado los medios que tenían para completar sus ingresos, y no les queda otro remedio que vender la fuerza de trabajo al precio que sea. Entonces, pero claro, el problema está ahí, que cuanto más grande sea esa explotación, mayor es la diversidad de los suelos. Y esto es un problema. O sea, me vais a permitir un ejemplo que puse en el libro, que tiene que ver con un caso que parece una anécdota en la historia, pero yo creo que tiene relevancia. Henry Ford, el gran industrial norteamericano, desarrolló entonces él necesitaba caucho para los automóviles que producía. Y este caucho, pues el caucho originalmente es una planta que se llama Eveas brasiliensis o seringueira. Entonces la seringueira es original de Brasil. Pero, esta planta se trasplantó a Malasia, y había plantaciones de caucho en Malasia que daban muy buen resultado. Entonces Ford pensó, dice, bueno, si yo hago unas plantaciones de caucho no en Malasia, sino en Brasil, gigantescas, pues podría estar fenomenal, porque como la seringueira es una planta que es original de Brasil, pues fantástico, el terreno es adecuado, además pues habría rendimientos de escala, las explotaciones serían muy grandes y tendría un flujo de caucho masivo que me llegaría a mis fábricas de Estados Unidos y sería fantástico. Entonces es una historia que no se conoce suficientemente, pero Ford invirtió una cantidad enorme de dinero en Brasil, precisamente para construir estas grandes plantaciones. La historia es un auténtico desastre, porque había un pequeño problema, lo que comentamos antes de la variedad de los suelos. Efectivamente, la seringueira es originaria de Brasil, pero no crece sola. Las plantaciones es un invento humano, demasiado humano. Entonces, la seringueira efectivamente crece en la cuenca amazónica, pero al mismo tiempo crece con otro tipo de plantas que a lo mejor no son interesantes desde el punto de vista estrictamente productivo, pero son fundamentales porque cumplen un trabajo fundamental, que es servir, digamos, de barrera contra las plagas que son originarias de Brasil y que pueden afectar precisamente a la seringueira. En el momento que tienes unas plantaciones donde única y exclusivamente se ven seringueiras, pues también te has cargado aquellas plantas que en principio son inútiles, que no tienen mucha relevancia, o sea, desde el punto de vista económico y eso, pero que son fundamentales para que seringueiras crezcan. Finalmente, efectivamente fue lo que pasó, es decir, había unas plantaciones masivas, pero en la práctica eran unas plantaciones que claro, que terminaron quebrando, porque fueron víctimas de todo tipo de plagas y de bacterias. Y esta historia, bueno, pues estuvo también muy presente prácticamente en todos los que se llaman los países de socialismo real. Por unas razones o por otras, que si queréis luego podemos comentar, se terminaron decantando por el modelo de explotaciones agrarias masivas, con todos los riesgos que esto conlleva. Incluso, aunque esto si queréis lo podemos comentar luego pues un poco en el debate, yo sí encuentro paralelismos entre lo que pasó en Brasil con Ford y pues por ejemplo la colectivización de la agricultura en otros países. No deja de ser curioso, insisto, que prácticamente en todas las economías, todas las agriculturas del mundo, insisto, el concepto, si quieres, de una propiedad cercana, limitada, es un concepto relativamente nuevo. Prácticamente en todos ha existido la copropiedad. O sea, comentaba antes lo del pueblo de mi abuelo. En otras regiones, por ejemplo en Navarra, el problema que tuvieron las desamortizaciones es que el ayuntamiento creía que vendía lo que llamaba el derecho de vuelo, es decir, vendía lo que eran las hierbas, las plantas y las aguas, o sea, para que la gente plantase, para que la gente construyese lo que se llamaba corralizas, que decía, vale, yo
tú pagas un dinero, pero ese dinero es para que tú montes tu corraliza, que se pueda, que bueno, pues que él gana, pero lo que te damos es el derecho digamos, de pasto, o de recoger la tierra para hacer las casas. Y buena parte de Navarra, por ejemplo, el problema de las corralizas y del movimiento comunero fue esto, un problema de dos formas de entender la propiedad. Una forma de entender la propiedad como algo, de un concepto muy burgués, muy liberal, en el sentido de que esta es mi tierra, por lo tanto yo lo he comprado todo y hago lo que me da literalmente la gana. O otro concepto, dices, vale, tú compras esto, pero tienes una serie de contrapartidas que respetar con respecto al pueblo. Y yo prefiero no extenderme más porque creo que va a ser más interesante el debate que podemos tener ahora. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención entonces. Pues no sé si queréis ir tomando la palabra para comentar, preguntas, a ver. Cándido. ¿Cándido? Te veo ahí, Cándido, ¿cuál es? Bueno, yo he leído una de las entrevistas que te han hecho sobre este libro, sí. Y aquí has hablado bastante poco, lo has dejado al final colgando sobre Rusia. Tú sí. te centras, varios capítulos del libro están centrados en la Unión Soviética. Sí. Entonces, si puedes a lo mejor desarrollar un poco más ese tema. Con mucho gusto, sí. Bueno, esto es una historia que yo creo que es... sí. Perdón, no. Sí. Julia, ¿me alcanzas un libro, por favor? O sea, sí. Sí. No, volviendo gracias por la pregunta, Julia, ¿qué es esto? Bueno, sí me gustaría, porque yo creo que es un caso muy curioso y a mí personalmente me resulta muy interesante, entender un poco cómo funcionaba la economía, la agricultura rusa antes de 1932, de 1928, para ser más exacto. No voy a entrar un poco en los debates. Bueno, efectivamente, este sistema que estábamos comentando, la rotación trienal con barbecho en Rusia, era algo prácticamente, creo que a finales del siglo XIX, hablo un poco de memoria, pero creo que 3/5 partes de la agricultura rusa estaban gestionadas por sistemas comunales. Lo que os decía, en ruso el término es mir. Mir es el término, digamos, que quiere decir aldea, comunidad aldeana, quiere decir también paz, lo cual y universo, lo cual también es interesante un poco para un filólogo. Y, bueno, en términos legales se llama también oshina. Bueno, entonces, ¿qué consistían las mir o comunidades rurales? Consistía en lo siguiente: había una asamblea, digamos, de ancianos. No quiero tampoco idealizarla, pero sí quiero que me interesa y contar un poco la historia. Y ellos tenían la idea, dices, bueno, vamos a regularmente, la asamblea de ancianos decidía repartir las tierras, o sea, todas estas tierras y tal, dices, bueno, pues las repartimos entre los vecinos. Cada vecino le insistimos lo que tiene que cultivar, es decir, y era precisamente un sistema bastante complejo, porque insisto que la cuestión de saber combinar, o sea, el cereal de invierno, el cereal de verano, las tierras en barbechos, pues requería unos equilibrios bastante considerables. Entonces, estas tierras, digamos, que se repartían regularmente, los rusos tienen el nombre de nadel. Y bueno, y cada familia tenía una casa donde, bueno, un pequeño huerto donde podía dedicarse a otras cosas, que eso sí era propiedad, digamos, de la familia. Pero lo que era la mayor parte de las tierras se repartía y se indicaba a cada vecino lo que tenía que cultivar. Es cierto que cada vecino pues tenía derecho a hacer a vender y a comercializar libremente pues los frutos de su trabajo. Por una serie de circunstancias que preferiría no extenderme ahora, pues este sistema salió muy fortalecido durante la segunda mitad del siglo XIX. ¿No? Si queréis lo comentamos, pero prefiero tampoco insistir demasiado en aquello. Y bueno, pues siempre hubo un problema de que yo insisto que no quiero idealizar la MIR, pero tenía una serie de ventajas que garantizaba una distribución de la tierra relativamente igualitaria, con un pequeño problema. Digamos que si el 80% de la población rusa era campesina, hacia finales de siglo, un 2% era aristócrata, pues
la cantidad de tierra que tenían unos y otros era pareja. Y siempre había problemas, dices, bueno, ¿a quién le pertenece la tierra? Pues el concepto de la tierra es de quien la trabaja, no es un concepto que se hayan inventado teóricos anarquistas, es que era la práctica del campesinado ruso. Y sobre todo era cuando había lo que se llaman las quejas, las demandas que se formulaban digamos, al zar y tal, sorprende cómo desde regiones, o sea, completamente dispares y completamente distintas y melejadas, cómo coincidían todos en una serie de peticiones o de quejas. Evidentemente, este sistema que estábamos comentando, pues tenía un problema, que durante el problema que tienen las tierras sin cercar, que durante prácticamente 15 meses se van a quedar sin cultivar, ¿no? Y entonces se pensaba, dices, bueno, si esto se cercase, pues sería mucho más productivo y mucho mejor para todos. Yo diría, o sea, todo podemos decir relativo, pero yo creo que sí. Yo creo que la respuesta, yo me atrevería a decir que sí, o por lo menos, más que nada, porque claro, es un terreno, un campo, o sea, pues necesitas mucho conocimiento qué es lo que está pasando ahí, cómo se cultiva. O sea, antes de la concentración parcelaria, por ejemplo, en España, una cosa que llamó la atención es cómo los distintos campos y tal estaban inconexos y eran dispersos. Dice, bueno, ¿porque la gente es tonta? No, porque, es decir, la calidad del suelo no es algo geométrico, es decir, aquí está la tierra buena, justamente debajo la calidad del suelo no sigue una forma geométrica pura, sino que es variada. Entonces necesitas primero el conocimiento de la gente que ha estado cultivando eso durante mucho tiempo. Hay un término que a mí me hace mucha gracia, que bueno, que es, lo llamó alguien lo voy a pronunciar mal, dendrocracia, que es, o sea, una democracia basada en árboles. O sea, históricamente en los campos, o sea, la toma de decisiones se hacía delante de un gran árbol, o sea, en el País Vasco delante de bajo un roble, ¿no? Y creaba un compromiso que a mí me parece muy interesante, porque un roble o un árbol requiere tiempo para cultivarlo, requiere una serie de normas que tiene que respetar el pueblo y que tiene que hacer común, y sobre todo requiere una cosa que yo llamaría una virtud republicana. O sea, en el sentido de, dices, bueno, si queremos que este roble, o sea, aquí está, pues tenemos que hacer una serie seguir una serie de pautas que nos tenemos que dar entre todos, pero que tenemos que respetar entre todos. O sea, de, por ejemplo, no construir al lado, de una serie de cosas. Y en la agricultura yo creo que sí, en estos bienes comunales, en la práctica no podemos hablar estrictamente tendríamos que matizar un poco la democracia, porque normalmente era los más ancianos los que tenían, si quieres, o sea, más autoridad para decidir las cosas, con lo que puede significar también un poco de manipulación política. Eso también hay que comentarlo. Pero también es cierto que, bueno, pues tener una tierra en común o un proyecto en común exige un compromiso entre generaciones, un compromiso intergeneracional, y el fruto, pues por ejemplo en el caso de esto de los árboles, ahí los tienes. Una cosa que investigando que me llama mucho la atención, yo creía que muchas de estas prácticas comunales habían desaparecido, pero pues por ejemplo existen los ausolans vasco-navarros o las sextas ferias asturianas, o sea, en el sentido de que en ciertas regiones, o sea, y me lo comentaban el otro día, del compañero de un amigo que es librero, que es navarro. Entonces estaba en una feria del libro, me parece que en Madrid y tal, y entonces dijo, oye, perdonad, pero hoy no me puedo quedar porque tengo que ir al pueblo, que me toca el ausolan. Dice, ¿el qué? Dice, no, es que nosotros en el pueblo hay una serie de trabajos en comunes, como concretamente, es decir, la limpieza de caminos y en el invierno y tal, que es que le toca a una familia, o sea, hay una decisión de la comunidad y una familia le toca. Entonces tiene eso. Pero es un compromiso comunal y esto. Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, no me sé tú que tenías una pregunta. Patricia, sí. Pues mi pregunta tiene que ver con el título del libro, no lo he leído, pero es más una reflexión a cómo se has estudiado el principio común, cómo se puede aplicar o cuál sería tu reflexión a día de hoy.
en un contexto muy diferente, porque tú te refieres a estructuras agrarias, sí, preindustriales sobre todo, donde el 85% me imagino más o menos sería dedicado sí, a la economía rural, y ahora hablamos del 15%. No sé, a día de hoy vivimos 3,4 billones de personas en zona urbana, 1 billón más en el 2030, y el desafío que veo es esa lucha en una economía que está basada en el servicio, donde no producimos nada, no estamos tanto en contacto con la tierra. Entonces ese principio del bien común o de las cosas comunes, ¿cómo la interpretarías en una sociedad más urbanizada? Y también nuestra conexión, o cómo nos relacionaríamos ahora y en el futuro, ese desafío con el mundo rural y agrícola. Sí, esa reflexión, no sé. Sí, no, me parece muy, muy relevante la reflexión que planteas, Patricia. Totalmente de acuerdo. Evidentemente yo me he centrado un poco en estas cuestiones agrarias y coincido contigo. Lo que pasa es que, pues, por ejemplo, pues la cuestión de la economía, de lo que es el conocimiento, pues claro, yo creo que el conocimiento es el bien común o comunal, o sea, verdaderamente por excelencia, o sea, y entonces, claro, si este conocimiento se veta, o sea, se ponen trabas, se ponen obstáculos para que la gente pueda desarrollarse intelectualmente, pueda acceder a un patrimonio cultural, o cuando se permite que la gente acceda, dice sí, pero solamente aquellas actividades que van a ser rentables a las empresas, pues creo que tenemos ahí un verdadero problema. Con respecto un poco también a la cuestión rural, yo creo que además hay una cosa un poco que esta economía, digamos, del bien común, creo que sí hay una cosa que me parece fundamental, que es la historia dice, bueno, ¿en qué tipo de ciudades queremos vivir? Efectivamente, ahora la población es por primera vez en la historia de la humanidad, hay más gente que vive en las ciudades que en el campo. Pero ¿qué tipo de ciudades es las que vamos a construir, en las que queremos vivir? Perdonad que cite el caso de Madrid, pero es que lo conozco, yo no sé si por suerte o por desgracia, pero lo conozco bien. En Madrid, durante la época gloriosa de la burbuja inmobiliaria de 1997 a 2008, se creó un tipo de urbanización de mancha y aceite. O sea, en el sentido de dices bueno, pues nada, empezamos a edificar un poco en estas zonas, y luego, pues bueno, pues esos bienes comunales o esas infraestructuras ya vendrán dadas. Entonces, bueno, pues ha sido un tipo de urbanización que ha sido dictado un poco por la especulación, las perspectivas de una serie de beneficios, las posibilidades de que el concejal de turno luego construyese, o el chivatazo de que esas zonas iban a construir una serie de infraestructuras que iban a hacer el valor de la zona. Y claro, pues tenemos unas ciudades que han crecido verdaderamente, se han expandido sin ningún tipo de rigor ni con alguna serie con problemas de abastecimiento grandes, y con el fomento y ese tipo de urbanización lo que fomenta es el consumo, digamos, del coche privado para poder desplazarte, que hasta qué punto aquello es sostenible en un mundo con recursos limitados es verdaderamente discutible. Y una cuestión, o sea, digamos, de esta economía de estos bienes comunales lo ves en las ciudades, o sea, qué partes, o sea, exigen un compromiso republicano. Es decir, yo no quisiera decir, por supuesto, que tener una legislación o tener un Estado que vela por una serie de cosas es fundamental, pero una cosa que a mí me parece fundamental es y también un poco con lo que planteaba Raúl, es este compromiso republicano o compromiso ciudadano entre ciudadanos por mantener una cosa pública, sea un parque, sea un río, sea un proceso de toma de decisiones lo más abierto posible. Pero a mí, por ejemplo, me animó enormemente la campaña que hubo en defensa de la sanidad pública en Madrid, o concretamente la campaña contra la privatización del canal de Isabel II. Sí. Es decir, que eso es otra. Además, fue una cosa que le hicieron a hurtadillas, o sea, es decir, y ahora especialmente infame. O sea, el Agua de Madrid, que tiene una reputación enorme, y además que el canal de Isabel II, que se construyó desde mediados del siglo XIX, volvemos también volvemos a un capitalismo muy castizo. O sea, en el sentido de, o sea, tú privatizas una cosa o sea, primero, la privatizas, una cosa que funciona muy, muy, muy bien, se la das a un amiguete que te hará una serie de favores políticos, en este caso unas campañas de publicidad verdaderamente infructuosas, por dicho sea de paso, y claro, pero lo que estás privatizando
no es el agua, son a los usuarios. Que esa es la cosa, es un poco como, si me permitís un poco, es como poner, por ejemplo, o sea, es decir, ahora que salimos a la calle, que hubiese unas aduanas, o sea, y tú para pasar de una calle a otra, pues tengas que pagar la aduana. Paradójicamente eso es un sistema del antiguo régimen, pero paradójicamente es que la lógica del capitalismo te conduce precisamente al antiguo régimen. Decir que no hay suficientes ejemplares hoy, entonces en caso de que os interesase voy a pasar una lista para que pongáis el nombre y el email, y cuando estén aquí podréis pasar a recogerlos por el Piano Fabric, que es donde normalmente nos reunimos. Entonces mandaremos un email con la hora a la que estemos, nos reunimos cada 2 semanas y pues vendréis a por el libro, ¿no? Sí, Sería, perfecto. Nos os enviaría César. Perfecto, o sea que eso que siempre rápido, porque por desgracia me llama el deber familiar. Bueno, voy a hacer voy a hacer una cosa un poco arbitraria hoy, es canallesco por mi parte, pero eso, Julián, luego te lo dedico. Entonces, Josete, que me parece, y Cándido, perdonad, pero Josete yo creo que la paliza que se ha pegado, y Cándido que eso, pero os prometo que el resto os lo mando. Os doy mi palabra de honor. Ponéis el nombre del email cuando estén aquí. El Piano Fabric está en San Gilles.